Bienvenido, licenciado Guillermo Sánchez. Buenos días, Dan, a ti y a todo tu público. Un gusto estar con ustedes. Muy agradecido a usted por su participación. Licenciado Guillermo Sánchez, lo primero que quisiéramos consultarle es que nos indique qué es la inteligencia artificial y luego hablarnos sobre la expertise que usted tiene en ella y cómo ha evolucionado en los últimos tiempos. Se puede hacer una definición corta de inteligencia artificial diciendo que se supone que inteligencia artificial es cualquier sistema de cómputo que utilice conocimiento y razonamiento para resolver problemas de la manera en que hasta antes de eso lo hacíamos los humanos. Cualquier sistema tipo, por ejemplo, Waze, Google Maps, cualquier sistema de pronóstico, cualquier sistema de diagnóstico médico que resuelve problemas o preguntas de la forma en que lo hace un experto, es lo que se conoce como un sistema de inteligencia artificial. Estos sistemas han evolucionado mucho en las últimas décadas. Se habla de inteligencia artificial desde hace muchas décadas para tener una medida de un tema que hoy se ha popularizado mucho a raíz de los sistemas que usan el Big Data para hacer pronósticos y hacer razonamientos, y de la inteligencia artificial generativa. Muchos de estos sistemas tienen detrás sistemas de redes neuronales. Las redes neuronales es una tecnología de la que se habló por primera vez en la década del 50 del siglo pasado. Eso da una idea de cuánto tiempo tiene la tecnología de inteligencia artificial. Yo mismo me formé en la facultad entre el año 1985 y 1990 participando en un seminario de inteligencia artificial. Mi tesis fue hacer un sistema experto que automatizaba diseños mecánicos a partir de la tecnología de sistemas expertos. Entonces, de esto se habla hace mucho tiempo. ¿Qué ha pasado, digamos, por qué ha evolucionado tanto en los últimos años? Yo siempre digo en mis charlas que en los últimos años han pasado básicamente tres cosas. Uno, el poder de cómputo. Ha aumentado muchísimo la tecnología, se han desarrollado mucho las tecnologías que permiten que hoy día tengamos un poder de cómputo abismalmente diferente al que teníamos hace algunos años. La tecnología en la nube, la potencia que tienen las computadoras hoy día y la potencia que da el tener estas granjas de servidores interconectados para ofrecer grandes capacidades de cómputo ha permitido que hoy día se hagan sistemas que funcionan a una velocidad muy superior a la que teníamos antes y que tienen capacidad de almacenamiento muy superiores a los que teníamos antes. Eso es un elemento. El otro elemento que ha cambiado mucho es la democratización, yo le llamo así, la democratización de la tecnología. Hoy día cada vez más fácil implementar sistemas utilizando algoritmos que ya están preelaborados. Hay mucho conocimiento compartido de cómo implementar este tipo de sistemas. Yo estoy viviendo una experiencia ahorita en la universidad. Estamos utilizando una tecnología que yo experimenté para mi tesis de doctorado, que permite analizar grandes cantidades de datos sobre estudiantes de la universidad para utilizar algoritmos de inteligencia artificial, en específico Machine Learning, que nos permita saber cuáles son esas características o construir modelos que caractericen a los chicos que tienen mayor riesgo de dejar de estudiar en la universidad. Eso hoy día, si tienes la data correcta, lo puedes hacer en Python y utilizando herramientas muy fáciles de utilizar en muy poco tiempo, si tienes claro lo que tienes que hacer. Antes eso era muy complejo y llevaba mucho tiempo de desarrollo. Y por último, que digamos es lo que está más visible quizás por los eventos que han ocurrido recientemente, la robótica, que utiliza mucho inteligencia artificial y que antes era muy difícil de que se desarrollara por el poder de cómputo precisamente, porque los robots implican, en primer lugar, visión artificial. Los sistemas de visión artificial se han desarrollado a partir del desarrollo o de la ampliación del poder de cómputo. Entonces, todo esto que vemos últimamente, la robótica tiene un elemento también que yo resalto mucho, que es, en primer lugar, la miniaturización de la electrónica, y el otro es el desarrollo de materiales.
O sea, eso que vemos hoy, el evento que hizo Elon Musk hace poco, donde muestra estos robots que ya parecen humanos, es a raíz del desarrollo de materiales y además de la miniaturización de la electrónica. O sea, la capacidad que tiene la industria hoy día de producir componentes electrónicos a un tamaño increíblemente pequeño y que ya han superado los temas de calentamiento y cosas por el estilo, permiten que veamos hoy este tema de robots que se desarrolla a una velocidad alucinante. Entonces, en conclusión, tenemos una tecnología de la que se habla mucho hoy y que se está implantando mucho a partir del poder de cómputo y de la facilidad que hay hoy día para los especialistas de desarrollar sistemas de este tipo sin tener que desarrollar todo desde cero, ¿no? Interesante. Licenciado, bueno, usted hizo allí, hay un término que se escucha con bastante frecuencia, usted lo acaba de mencionar, el tema del Big Data, y también se habla de que la computación todavía va a evolucionar más con este tema de la computación cuántica. ¿Nos podría dar un matiz sobre los dos puntos? Sí, se ha hablado mucho, pre-pandemia ya se hablaba mucho de la transformación digital, y la transformación digital tiene un punto importante que es el llamado Big Data. La capacidad que tenemos hoy día de procesar grandes cantidades de datos para hacer que los sistemas a partir de esos datos utilicen razonamiento, lo que se conoce al final como Machine Learning, que son estos sistemas de cómputo que utilizan razonamiento pero aprendiendo de los datos. Como hablábamos en un podcast anterior, estos son los que se conocen como sistemas de Machine Learning, que siempre implican el entrenamiento de los sistemas a partir de grandes cantidades de datos, para que, digamos, hacerlo de manera simple, tomando el ejemplo que te decía hace unos minutos. Si yo tengo grandes cantidades de datos sobre mis estudiantes, donde tengo registrado quiénes tuvieron éxito en la carrera y quiénes dejaron la carrera en algún momento, pues yo puedo hacer que un sistema aprenda de esos datos, caracterizando o encontrando cuáles son los patrones que caracterizan a los chicos que dejan de estudiar y a los chicos que tienen éxito, y luego que yo entreno ese sistema puedo entregarle datos de nuevos estudiantes y que el sistema me dé una predicción de qué tanto riesgo tiene este estudiante de ser un estudiante que va a tener éxito, qué tanto riesgo tendría de ser un estudiante que va a dejar de estudiar o un estudiante que va a tener éxito. Eso se puede aplicar en muchísimos ámbitos de la industria y de los negocios. Se usan mucho estos sistemas, por ejemplo, para predecir precios, para predecir demandas, para predecir una serie de factores que le dan ventaja competitiva a los negocios que guardan grandes cantidades de datos de los clientes o de la operatividad que realizan los clientes en los sistemas. Y hay cosas, digamos, que pasan mucho más desapercibidas para nosotros, pero que la gente tiene que saber que efectivamente son posibles porque tenemos sistemas de inteligencia artificial. Cuando yo cargo mi Spotify y mi Spotify me da una sugerencia de qué música yo podría gustarme escuchar hoy, lo está haciendo con sistemas de este tipo que guardan y aprenden de los datos que yo he ido dejando en la plataforma. Netflix hace lo mismo, que yo he ido dejando en la plataforma cuando escucho una canción o veo una película, cuando le doy me gusta, cuando abandono una película a los pocos minutos, lo cual quiere decir que no me gustó, o muy probablemente sea porque no me gustó. Estos sistemas aprenden de estos datos y entonces hacen estas funciones de sugerirme qué cosa me gustaría de lo nuevo que hay en la plataforma. Entonces, por un lado, estos sistemas, el Big Data viene precisamente del tema de que utilizar estas grandes cantidades de datos, haciendo que estos algoritmos que aprenden de los datos entonces den a los negocios cosas que antes era imposible. El otro día hablaba con unos chicos que están postulando a la universidad y les decía, por ejemplo, ¿y por qué tenemos estos sistemas capaces de hacer cosas que sí no podemos hacer los humanos? Y le ponía el ejemplo del Waze. El Waze resuelve el problema de que yo puedo ir de un punto A a un punto B por el camino más eficiente. Eso un humano también lo puede hacer, si conoce la ciudad, etc.
¿Qué es lo que no puede hacer el humano? Lo que no puede hacer el humano es predecir que 20 cuadras más adelante hay un tráfico tremendo y mejor lo evitamos. El humano no puede hacer eso. El sistema, con la data que tiene disponible, sí lo puede hacer. Entonces, esto incluso lleva a que los sistemas hagan cosas que los humanos no podríamos hacer fácilmente. Entonces, eso nos lleva a un escenario donde la tecnología, como decía alguien que escribe mucho de tecnología y del futuro de la tecnología comienza a complementar las capacidades que tenemos los humanos para resolver problemas y para enfrentar problemas que los negocios o las diferentes industrias tienen permanentemente. Y así es como hay que mirarlo, ¿no? Entonces, el Big Data viene a tomar mucho sentido en ese tema. Hace muchos años se hablaba de Big Data, pero más mirando como análisis de datos y mostrar el comportamiento de los datos. Hoy día somos capaces de utilizar esa data para que los sistemas aprendan de eso y nos resuelvan problemas que nos sirven para que los negocios funcionen de mejor manera. Perfecto. Licenciado, ¿cuál es su visión general sobre el papel de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo? Mira, hay varias cosas que habría que aclarar. Yo sé que, digamos, en el público en general existe este temor de que la inteligencia artificial va a destruir puestos laborales, que se van a perder muchos puestos laborales, etcétera, ¿no? Siempre hay ese temor. Lo que hay que plantear ahí en su verdadera dimensión es cómo se ve esto frente a otros eventos que han ocurrido en la humanidad anteriormente. El mismo miedo podría haber cuando surgió la Revolución Industrial. La Revolución Industrial trajo pérdida de muchos trabajos, sí, pero trajo la aparición de muchos trabajos que antes no había. El surgimiento del Internet. El Internet y toda la conectividad que tenemos hoy día trajo la desaparición de algunas labores que antes eran comunes, sí, pero también trajo la aparición de muchas labores que vienen con la nueva tecnología, en este caso del Internet. Yo creo que con la inteligencia artificial estoy convencido que va a pasar lo mismo. Como dijo Bill Gates, en algún momento Bill Gates tiene un blog donde habla del futuro de la tecnología. He hablado mucho últimamente sobre inteligencia artificial. Decía que la inteligencia artificial va a traer una transformación tan profunda como la revolución industrial, el surgimiento del Internet y el surgimiento del microprocesador. Yo creo que lo que sí va a pasar es que se va a transformar el mundo laboral. Y podríamos hablar en más detalle, tengo algunos datos de apoyo que podríamos mencionar en los minutos siguientes, pero lo que va a pasar es que, como mencionaba antes, ¿van a desaparecer puestos laborales? Sí, pero van a surgir muchos otros que vienen con la adopción de la nueva tecnología y la transformación va a ser profunda. Y lo que sí estamos asistiendo últimamente es a transformaciones más veloces. Antes las transformaciones eran más lentas, ahora las transformaciones van a ser más veloces. Podemos ver más detalles a continuación, pero en resumen, los puestos laborales que más se van a ver afectados son aquellas tareas que tienen que ver, aquellos puestos laborales que tienen que ver con tareas repetitivas fácilmente reemplazables por una computadora. Te voy a poner dos ejemplos. Si mi tarea en la que me he dedicado profesionalmente en los últimos años es, y voy a poner un ejemplo dramático, a traducir textos, tengo un problema. Porque hoy día la cantidad de herramientas que existen, gratuitas incluso para traducir textos y de mayor calidad cada vez, es enorme. Entonces, la demanda por traducir textos ya se ha reducido y se va a reducir dramáticamente en los siguientes años. Si mi tarea era hacer asientos contables en un sistema, eso es una tarea repetitiva fácilmente reemplazable por sistemas ERPs que cada vez más hacen asientos de manera automática. Ya estas grandes cantidades de operativos haciendo asientos contables o reflejando facturas en un sistema, eso ha desaparecido casi totalmente. Pero si por otro lado mi tarea es crear campañas publicitarias,
desde el punto de vista de la concepción de la campaña, la ejecución, etcétera, ahí vemos un tema mixto. Eso no va a desaparecer porque, digamos, esa creatividad que tenemos los humanos, y es bueno recalcar que los sistemas de inteligencia artificial por ahora, hay cosas de los humanos que no van a poder reemplazar por lo menos en los siguientes años, que es el sentido común, el pensamiento creativo, el pensamiento analítico, o sea, este tipo de cosas que nos permiten a los humanos crear una idea desde cero e innovadora. Más bien esta gente lo que va a tener en la tecnología es herramientas que le ayuden y que le hagan ser más productivos. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de cómo la inteligencia artificial y el avance de la tecnología va a influir. Yo siempre pongo un ejemplo, que lo repito siempre, que es, y digamos, hay alguien que decía, nuestros nietos, en este caso mis nietos, van a estudiar carreras que yo no tengo la menor idea ahorita que van a existir. Y yo pongo un ejemplo, digamos, en el año 90, en un colegio, quinto de secundaria, tú podías preguntar qué carrera querían estudiar y nadie te iba a decir que quería dedicarse a ser community manager. Por poner un ejemplo que todo el mundo entiende, ¿no? El puesto de community manager surgió con el avance del Internet y de las redes sociales. Antes eso no existía. ¿Y cuánta gente se dedica hoy a eso? Entonces, ¿han desaparecido puestos? Sí, pero han surgido otros. Lo que sí va a haber es una transformación profunda y lo que sí tiene que haber de parte de la fuerza laboral y todo el que está en el mundo laboral es, digamos, estar atento a los cambios y a cómo eso me impacta en la tarea a la que yo me dedico y cómo yo pudiera o reorientar mi vida profesional o aprovechar las tecnologías para que mi tarea sea más productiva y más eficiente. Perfecto. Entonces, para consolidar este tema, ¿cree usted que entonces los avances de la IA impulsarán una transformación positiva en los trabajos existentes o pondrán en riesgo ciertas profesiones? ¿Por qué? De los dos. O sea, como decía, va a potenciar algunas actividades productivas, va a crear actividades productivas que no existían, pero sí va a hacer, y eso hay que ser consciente, va a hacer desaparecer algunas actividades productivas, como te decía, ¿cuáles? Aquellas que están relacionadas a tareas repetitivas fácilmente reemplazables por una computadora. Como el ejemplo que ponía de traducción de textos. Si yo me ganaba la vida traduciendo textos, tengo un problema. Correcto. Licenciado, entonces, pasando al campo de las habilidades, ¿qué habilidades o competencias usted considera que son esenciales para los profesionales que están buscando adaptarse a este entorno de trabajo impulsado por la inteligencia artificial? Mira, hay un estudio que produjo o que sacó a la luz el Foro Económico Mundial. Se hace mucho hoy día desde diferentes, digamos, instituciones mundiales. Se publican frecuentemente estudios de cuáles son esas habilidades que van a ser importantes. Hay un estudio que publicó el Foro Económico Mundial en el 2023, donde decía, el sentido del estudio ¿cuál era? Era, ¿cuáles son esas habilidades que van a estar cada vez más exigidas por los nuevos puestos laborales en los siguientes años? O sea, digamos, cuando una empresa busca nuevos empleados, ¿cuáles son esas habilidades que más va a requerir? ¿Y cuáles son las que menos va a requerir? Si tú miras, por ejemplo, en ese estudio, las 5 o 6 habilidades que más van a crecer en su demanda, está, por ejemplo, el pensamiento creativo, como te decía, el pensamiento analítico, o sea, esto de la creatividad, el análisis, decisiones basadas en datos, todo lo que tiene que ver con alfabetización tecnológica, todo lo que tiene que ver con aprendizaje a lo largo de la vida, la persona preparada para aprender nuevas cosas todo el tiempo. Yo soy un ejemplo de eso. Yo me gradué en el año 90 cuando no había ni siquiera internet. O sea, yo he tenido que ir asimilando una serie de tecnologías que han surgido en el camino y que eso se refleja en lo que llaman aprendizaje a lo largo de la vida, como se dice en inglés, lifelong learning, que es esta capacidad de las personas por aprender nuevas cosas. El pensamiento sistémico y el manejo de data. O sea,
esas 5 o 6 capacidades que tienen que ver justo con lo que te decía, que nos hace todavía diferentes a los humanos de lo que pueden hacer las computadoras. Pensamiento analítico, pensamiento creativo, análisis de datos, todo este tema que tiene que ver con la resiliencia, la flexibilidad, etcétera, el aprender a lo largo de la vida. ¿Y cuáles son las capacidades que menos van a ser o que van a disminuir el requerimiento de la gente o de las empresas en los siguientes años? Justo lo que te decía, actividades manuales son fácilmente reemplazables, actividades que tienen que ver con la lectura y la traducción, actividades que tienen que ver con esto de registrar datos o simplemente analizar y mostrar datos, o sea, recabar y mostrar datos, todo eso que tiene que ver con actividades repetitivas son habilidades que se van a ver fuertemente impactadas hacia abajo, por decirlo de alguna manera, en el requerimiento de las empresas. Interesante. Justo también yo soy egresado del milenio pasado, de una carrera de tecnología, y cuando converso con algunas personas yo le digo, bueno, todo lo que me enseñaron ya está obsoleto. Y por otro lado, al mirar la malla curricular de la universidad donde estudié, me sorprende que en estos tiempos no hayan cursos para desarrollar esas habilidades que usted menciona, ¿no? Y entonces, ¿estará sucediendo eso mismo en todo el Perú? Es lo que me pregunto, ¿no? Y es un tema interesante, porque, mira, yo tuve una experiencia que yo siempre cuento. Cuando empecé a ser decano, hace varios años, y buscábamos esto de acreditación de carreras, donde casi siempre se pide que tengas un comité consultivo, etcétera. Yo tuve una experiencia que siempre cuento porque para mí fue muy aleccionadora. Cuando llamabas a un comité consultivo de gente metida en las áreas de recursos humanos de grandes empresas o gente muy conectada con lo que está pasando en el mundo, e ibas a estas reuniones en mi ignorancia inicial de cuando empezaba a ser decano y ver estas cosas, yo pensé que iba a hacer estas reuniones a discutir sobre qué cosas enseñarle al chico, qué tecnología nueva hay que enseñarle, etcétera. Falso totalmente. Los empleadores ya en esa época y hoy más todavía están muy preocupados por las habilidades, las llamadas habilidades blandas. Nosotros en la institución le llamamos habilidades para la empleabilidad o habilidades duraderas, que es justo lo que estaba en lo que te mencioné hace un rato. Y cada vez vemos más, bueno, nosotros acá hemos hecho una transformación del modelo educativo y hemos hecho nuevos diseños curriculares donde le ponemos mucho énfasis al tema no solo técnico, porque digamos, obviamente el arquitecto tiene que aprender de arquitectura y el ingeniero de sistemas tiene que aprender de programación, etcétera, pero hay una componente que debería verse cada vez más presente en las mallas curriculares de no importa qué naturaleza de carrera sea, que tienen que ver con el aprender a aprender o aprendizaje a lo largo de la vida, que tienen que ver con el uso de tecnología, con las decisiones basadas en datos, con el análisis, con el pensamiento analítico y el pensamiento creativo, y lo que se conoce como pensamiento crítico también, porque digamos, y yo le hablaba a los chicos, yo dicto un curso de estudios generales en segundo ciclo de la universidad que se llama Personas en la Era Digital. Y justo antes no veías un curso así en una malla curricular. Y es más, después de ese curso viene un siguiente curso en tercer ciclo que le hemos llamado tecnología, que es lo que queremos es formar en el chico primero esta idea de que la tecnología va a estar ahí, va a transformar nuestras vidas, va a poner a disposición cada vez más información, cada vez más fácil. ¿Dónde está el detalle? En que yo como profesional aprenda a discriminar qué información es válida para mí y qué información no. Aprenda a identificar qué tecnologías están disponibles, y yo le insisto mucho a los chicos, y lo digo al público en general, y aprender también a discriminar cuál es la mejor tecnología aplicable a un problema específico, porque, digamos, no necesariamente la última tecnología ni la más, cara es la mejor tecnología para el problema que tengo ahorita. De repente, para el problema que tiene en un momento un negocio, una empresa determinada, una tecnología no tan moderna es la mejor en ese momento, por un tema de costo-beneficio, etcétera. Entonces, este tema de que los profesionales deben formarse
en todas estas habilidades llamadas habilidades duraderas o habilidades para la empleabilidad, o como se conoce mucho, habilidades blandas, nosotros hemos dado a llamarle así hace un tiempo, es un tema que tendría que estar presente de manera clara y además potente en todas las mallas curriculares de todas las instituciones. Sí, pues ojalá que así sea de aquí al 2030, donde ya va a ser vital ese cambio que estamos conversando, ¿no? Licenciado, ¿cómo pueden las empresas y los gobiernos apoyar a los trabajadores en la transición a esos roles que se requieren para la interacción con las tecnologías de la inteligencia artificial? Lo primero que, digamos, yo creo que estamos retrasados en eso es el tema de las legislaciones, que las legislaciones comiencen a tener en cuenta, igual que decimos, las universidades deberían tener en cuenta que la inteligencia artificial está ahí y va a ser parte de la vida de esos profesionales que se están formando, de igual manera que decimos, cada profesional debería estar atento a cómo esto va a impactar la actividad profesional a la que se dedica. Yo creo que los gobiernos no están tan atentos, como es típico, de qué está pasando con esto y qué impacto está teniendo. Entonces, yo creo que, por lo menos en América Latina, tenemos un gran retraso en el tema legislativo. Hay una serie digamos, de riesgos y de escenarios que esto está trayendo que no están contemplados por la legislación todavía. Temas de propiedad intelectual, temas de ética, el uso ético de los datos, los temas de propiedad intelectual, los temas que tienen que ver con cómo se aplica la tecnología y cómo traemos a la vida pública estas cosas que producen la tecnología. Por ejemplo, hoy día vemos con tristeza cómo ni siquiera las firmas digitales todavía están tan aceptadas en los temas gubernamentales. Eso es un tema que existe hace tanto tiempo, todavía no está tan, digamos, no ha permeado tanto. Si bien por lo menos en Perú, algunas cosas han avanzado mucho en temas sobre todo de integración de los diferentes sistemas de gobierno o diferentes servicios que ofrece el Estado. Algunas instituciones más que otras han avanzado aplicando tecnología, SUNAT, RENIEC, etcétera. Pero finalmente yo creo que sí tenemos un retraso en eso. Yendo ya a la pregunta concreta, yo creo que lo que tendría que pasar desde el gobierno es primero apoyar con todo el tema legislativo. Segundo, promover que las instituciones del Estado, digamos, adopten esta tecnología, capaciten a los profesionales que sirven en el Estado y además de facilidades a las empresas privadas para que adopten tecnología y la apliquen y transformen la fuerza laboral a la que están impactando para que los trabajadores puedan, digamos, verse impactados positivamente por el uso de la tecnología. Por ejemplo, yo veo con mucha preocupación cómo decimos, la pandemia trajo una aceleración que no hubiera sido posible de otra manera de la transformación digital. Entendiendo un poco que la transformación digital se supone que es la aplicación de tecnología a los procesos de negocio y a la interacción con los clientes y el ofrecimiento de servicios cada vez más digitales. Eso la pandemia lo aceleró tremendamente porque de la noche a la mañana muchos negocios se vieron ni siquiera en la disyuntiva, en la obligación de o asumían tecnología o desaparecían. Sobre todo los negocios que tenían que ver con interacción con los clientes, ventas, servicios, etc. Y vimos cómo la fuerza laboral se tuvo que adaptar rápidamente al trabajo remoto. Pero vemos hoy día como muchas empresas han regresado dramáticamente a lo anterior. O sea, esta supuesta demostración de que el trabajo remoto era positivo y era igual de eficiente que el trabajo presencial, vemos como muchas empresas están regresando dramáticamente al trabajo presencial, olvidándose un poco de lo que nos debió enseñar la pandemia. Entonces yo creo que con la inteligencia artificial y la proliferación cada vez más de servicios que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial, sí va a ser más dramático si no hacemos caso a tiempo al tema, porque esto no es como la pandemia, esto no se va a acabar, al contrario, se va a profundizar cada vez más.
Entonces, en resumen, yo creo que el Estado debería estar más pendiente de la legislación que se necesita para que estas cosas funcionen. El Estado debería estar también promoviendo que se adopten estas tecnologías de manera adecuada, y también las empresas deberían estar no solo previendo cómo utilizar la tecnología para hacer más eficiente su proceso, sino cómo transforman la fuerza laboral que están impactando en su actividad económica para que esta fuerza laboral asuma esta tecnología y se convierta en una fuerza laboral más eficiente. Una de las cosas que, digamos, en América Latina hay dos cosas que nos impactan mucho en temas de competitividad a nivel mundial. Una es precisamente el tema de capacitación. La brecha de capacitación es tan grande, impactado mucho por la informalidad, por esa economía informal que tenemos, que, digamos, muchas veces la economía no va al ritmo que debería y la competitividad no va al ritmo que debería, impulsada obviamente por la baja productividad, pero la baja productividad a su vez está impulsada por las brechas de capacitación. Entonces, claro, tenemos una fuerza laboral poco productiva, pero porque también tenemos una brecha alta de capacitación, y eso no nos va a destrabar las brechas de competitividad que tenemos como América Latina, como Perú, si no hacemos, tanto público como privado, hacemos un esfuerzo porque la tecnología se aplique bien, la gente pueda adoptar la tecnología y hacerse más eficiente en los siguientes años. Y eso, si no lo hacemos bien, nos va a impactar negativamente, disminuyendo aún más la competitividad del país.